Bueno, para comenzar el tema de los triacs va a ser necesario dar una breve introducción acerca del tema en general, en donde se conoce que el diodo semiconductor de 2 capas ha dado lugar a dispositivos de 3, 4 e incluso 5 capas. Primero se va a considerar una familia de dispositivos PNPN de 4 capas, que va a ser el SCR, que por sus iniciales es un rectificador controlador de silicio. A los dispositivos de 4 capas con un mecanismo de control comúnmente se les va a conocer como tiristores, aunque el término se aplica prácticamente con más frecuencia al SCR. Y su estructura básica se va a mostrar en la figura A, que va a estar conformada por las compuertas de ánodo A, compuerta G y un cátodo K. En la siguiente imagen se observan las cápsulas típicas de los dispositivos SCR, al cual pertenece el triac, que posteriormente será mencionado en el video. Hablando acerca del circuito equivalente de un SCR, vamos a tener que su estructura PNPN interna se va a ver mejor como un dispositivo de una configuración de 2 transistores, como se observa en la figura. Esta estructura va a ser elemental como el diodo de 4 capas, excepto por la conexión de la compuerta. Las capas PNP superiores van a actuar como un transistor Q1 y las capas NPN inferiores lo van a hacer como un transistor Q2. De nueva cuenta, se va a tener que al observar las 2 capas intermedias van a estar compartidas. Bueno, ahora acerca del apagado del SCR, vamos a tener que cuando la corriente de la compuerta IG es 0, como se muestra en la figura, el dispositivo va a actuar como un diodo de 4 capas en el estado de apagado. En este estado, la muy alta resistencia entre el ánodo y el cátodo pueden ser simulados de forma aproximada por un interruptor abierto, como se indica en la figura. Por otro lado, cuando se aplica un pulso positivo de corriente a la compuerta, ambos transistores se van a encender. El ánodo debe ser más positivo que el cátodo. Esta acción se muestra en la figura. IB2 va a encender a Q2 y va a crear una trayectoria para IB1 hacia el colector Q2, por lo que Q1 se enciende. La corriente en el colector de Q1 va a proporcionar una corriente adicional en la base para Q2, de tal forma que Q2 va a permanecer en conducción una vez que el pulso de disparo se retira de la compuerta, por lo que Q2 va a mantener la conducción en saturación de Q1 al proporcionar una trayectoria para IB1. A su vez, Q1 va a mantener la conducción en saturación de Q2 al proporcionar IB2. De este modo el dispositivo va a permanecer encendido, es decir, un interruptor cerrado. Ahora, respecto a la curva característica de un SCR, se puede observar que también se va a poder encender sin que se active la compuerta, incrementando el voltaje entre el ánodo y el cátodo a un valor que exceda el voltaje de ruptura indirecta, VBR, como se muestra en la curva de la figura. El voltaje de ruptura indirecta se reduce a medida que la corriente G se incrementa por encima de los 0 volts. Con el tiempo, la corriente G va a alcanzar un valor al cual el SCR va a encender a un voltaje muy bajo entre el ánodo y el cátodo. Así que, como se puede ver, la corriente en la compuerta va a controlar el valor del voltaje de ruptura indirecta, VBR, requerido para que se encienda. Es importante conocer acerca del DIAC. Es un dispositivo semiconductor de 4 capas y 2 terminales que conduce corriente en una u otra dirección cuando ésta se activa. La construcción básica y símbolo esquemático de un DIAC se muestran en la figura siguiente. Se observa que las 2 terminales designadas tanto A1 como A2 y las capas superior e inferior contienen tanto materiales N como P. La curva característica del DIAC nos ilustra que la conducción ocurre en un DIAC cuando se alcanza el voltaje de ruptura con una u otra polaridad a través de las 2 terminales. Una vez que se presenta la ruptura, la corriente fluye en una dirección según la polaridad del voltaje a través de las terminales, y el dispositivo se apaga cuando la corriente se reduce por debajo del valor de retención. Acerca del circuito equivalente de un DIAC, va a constar de 4 transistores dispuestos como se observa en la figura. Cuando el DIAC se polariza como en la figura B, la estructura PNPN de A1 y A2 va a funcionar como el diodo de 4 capas. En el circuito equivalente, Q1 y Q2 van a estar polarizados en directa y Q3 y Q4 en inversa.
El dispositivo opera en la parte superior derecha de la curva característica en esta condición de polarización. Cuando el diac se polariza como se muestra en la figura C, se utiliza la estructura PN-PN de A2 y A1. En el circuito equivalente, Q3 y Q4 van a estar polarizados en directa y Q1 y Q2 en inversa. En esta condición de polarización, el dispositivo va a operar dentro de la parte inferior izquierda de la curva característica. El TRIAC. Este componente es un tiristor con el equivalente a dos SCR conectados en antiparalelo, es decir, configuración paralelo y en direcciones opuestas con una terminal común, la compuerta. El TRIAC deja de conducir cuando la corriente en el ánodo se reduce por debajo del valor de IH, la también llamada corriente de mantenimiento. Una vez disparado, el TRIAC continuará conduciendo hasta que la corriente se reduzca lo suficiente, por lo que la única forma de apagarlo es reducir la corriente circulante a un nivel suficientemente bajo según las características del elemento. Al ser un elemento bidireccional, la configuración del circuito completo define la dirección en que fluirá la corriente en el TRIAC. En este caso partimos de la fuente ubicada en la parte superior, pasando por la carga y culminando con el tiristor a tierra. Cuando se presenta el disparo en la compuerta del TRIAC, la corriente en la base del transistor Q2 incita al flujo colector emisor que a su vez excita al transistor Q1, con la corriente de base negativa debido a que es un elemento de tipo PNP, permitiendo que la energía fluya desde el emisor de Q2 a Q1 y finalmente a tierra. En el caso contrario, cuando la fuente está en la parte inferior, el disparo en la compuerta induce una corriente de base en Q3, repitiendo el mismo comportamiento pero en sentido opuesto a través del par de transistores Q3 y Q4. Cuando la alimentación es en corriente alterna, cada semiciclo corresponde a uno de los dos tipos de comportamiento respectivamente. Tomando como consideración el comportamiento conocido de los tiristores, particularmente de los TRIACs, se puede hacer una aproximación idealizada para facilitar el cálculo de las variables de interés en el circuito generalizado, sin profundizar en el circuito equivalente a la arquitectura interna del componente. Para esto se requiere conocer los valores propios de los tiristores, que son el voltaje de cebado en el caso del diac, es decir, la tensión a partir de la cual se activa o desactiva, así como el voltaje de disparo del TRIAC y en algunas ocasiones la corriente de disparo. En el circuito de la imagen, cuando se cierra el interruptor, los tiristores están inactivos, por lo que se considera un circuito abierto en las mallas del lado derecho, hasta que el capacitor se carga lo suficiente para superar el voltaje de cebado del diac y posteriormente disparar el TRIAC. A partir de estos valores se puede determinar, por ejemplo, el voltaje que debe haber en el capacitor para lograr que se dispare el TRIAC. En este caso resulta de la suma del voltaje de cebado del diac con el voltaje de disparo del TRIAC. De igual manera, una vez disparado el TRIAC, despreciando la resistencia asociada al mismo, se puede obtener la corriente que fluye por la resistencia de carga directamente a través de la ley de Ohm. La función primordial del TRIAC es el control de la potencia promedio suministrada a una carga por el método de control de fase. El TRIAC puede ser disparado de tal forma que la potencia de corriente alterna sea suministrada a la carga durante una parte controlada de cada semiciclo. En el gráfico de amplitud contratiempo podemos observar el efecto del TRIAC directamente en la potencia suministrada a la carga. Sin importar el voltaje de entrada, la carga no lo percibe hasta que se dispara el TRIAC, momento en que recibe toda la potencia de forma casi instantánea y sostenida hasta que la corriente cae al nivel en el que el TRIAC se apaga y queda a la espera de un próximo disparo. Gracias a este efecto se puede limitar la potencia suministrada disparando el tiristor con una frecuencia constante, en el instante adecuado para que la carga reciba la energía deseada. Ejemplos de las aplicaciones más comunes de los circuitos con TRIACs son los atenuadores de iluminación para intensidad lumínica regulable, controles de velocidad automatizados para vehículos, especialmente aquellos con motores eléctricos y sistemas de control programables. Finalmente, el uso de los TRIACs para sustituir a los relevadores ha tomado una gran importancia gracias al bajo desgaste en los componentes con cada activación, comparado con aquellos que requieren de subsistemas mecánicos para llevar a cabo la función de conducción al activarse. De igual forma, la reducción en el tiempo de respuesta aumenta la eficiencia de los sistemas que utilizan TRIACs en lugar de relevadores.